Bueno, en nombre de la Escuela de Economía y del programa Produce, les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar aquí presentes. Un saludo especial, por supuesto, a los investigadores, a doña Marcela Román, a Aníbal Quiroz y a Eduardo, ya se me olvidó el apellido, perdón, Pérez, don Eduardo Pérez, que en realidad son los que han estado principalmente a cargo del proyecto. Sin embargo, en el camino han estado una serie de colaboradores a lo largo de esta temporada. Bueno, muy bien, en realidad el tema del mercado inmobiliario desempeña un papel muy importante en cualquier economía y en cualquier sociedad. Contar con valoraciones actualizadas de las propiedades es un requerimiento indispensable para los diversos actores, ¿verdad? Para los que compran y venden propiedades, por supuesto, es un valioso instrumento contar con mediciones de valores de propiedades, que ahora con mucha frecuencia se oye que hay especulaciones en ciertas zonas, ¿verdad? Pero en realidad no tenemos criterios objetivos para decir si efectivamente eso es cierto. Definitivamente para los gobiernos locales, conocer sobre el comportamiento del mercado inmobiliario y el valor de la tierra es un tema de gran relevancia. No, todos sabemos el tema de las famosas declaraciones, ¿verdad? Del valor de las propiedades que se hacen todos los años y que definitivamente en muchos casos existen subvaloraciones, ¿verdad? No es un secreto para nadie. Y entonces contar con información fidedigna para, a su vez, después ayudarnos en la recaudación del impuesto territorial que tanto necesitan nuestros gobiernos locales en general y nuestro gobierno central, pues eso puede ser de gran ayuda para el país. Y por supuesto, definitivamente para el gobierno general, que desarrolla tantas actividades y tanta inversión pública, también representa contar con información, con mapas de valores y demás, un instrumento muy valioso, porque justamente en esa inversión social que se hace, tenemos por un lado que se compran propiedades, ¿verdad? Para desarrollar proyectos de inversión social, y ese valor de propiedades a veces resulta excesivo, a veces puede resultar que se compran subvaloradas, no sé, pero entonces también estos instrumentos pues nos sirven de gran apoyo. Y en particular un tema que se ha venido impulsando a través del apoyo del Instituto Lincoln, del cual también doña Marcela forma parte, es impulsar el tema de la valoración de las plusvalías, ¿verdad? Todos sabemos que cuando hay desarrollo de proyectos de inversión pública, el valor de las propiedades cambia, ¿verdad? O sea, cuando se va a pasar pues el tren, o cuando ahora que se está haciendo todas estas inversiones de la circunvalación y demás, eso implica que las tierras aledañas pues van a cambiar de valor, ¿verdad? Y también, por supuesto, en los desarrollos urbanísticos. Y bueno, ese cambio en las plusvalías también tenemos que tener conciencia que parte de ese cambio en la plusvalía obedece justamente a esa inversión pública. Esa inversión pública y al final estas plusvalías, hasta el momento, por decirlo de alguna manera, es capturada solo por el propietario, por los desarrolladores. Cuando el Estado está aportando inversión importante a esa plusvalía. Entonces, poder estimar esas plusvalías y también capturar una parte. O sea, el Estado justamente tiene la potestad incluso de ley, porque está la ley de planificación urbana. Me recuerdo que desde que Marcela nos empezó a hablar de estos temas, hasta hay un artículo, ahorita no me recuerdo el número, pero la ley de planificación urbana permite ya cobrar esos impuestos. Y eso significa que ni siquiera necesitamos reformas de ley, ¿verdad? Que son tan complicadas y tan complejas. Pero entonces, en realidad toda esta temática ha resultado de gran interés, y por eso la verdad la Escuela de Economía quiso meterse en este tema, que es más para la gente de las ingenierías y la arquitectura, pero quisimos entrar en este proyecto
Y justamente iniciamos el proceso pues de hace bastante tiempo, o sea, en realidad primero se inició hace como poco más de 4 años, cuando en un convenio con el Instituto Lincoln empezamos primero a capacitar y a concientizar sobre el tema, ¿verdad? Y luego hace 3 años, justamente, Marcela está dirigiendo un proyecto que está inscrito, dicho sea de paso, para los que son acá de la universidad, en la Vicerrectoría de Acción Social, porque justamente nosotros lo visualizamos, obviamente como investigación, pero también con investigación que tiene alto impacto en la sociedad, ¿verdad? Ese proyecto se denomina Metodologías para la estimación del precio del suelo y su evolución en los bienes inmuebles de la GAM. Y tiene como propósito justamente estudiar la formación de los precios del suelo en la gran área metropolitana a través de la recopilación de bases de datos y a la utilización de metodologías alternativas para estimar las superficies continuas del valor del suelo y la generación de mapas georreferenciados. Toda esta información que hoy nos van a compartir nuestros investigadores van a permitir realizar análisis justamente del mercado inmobiliario y consideramos que son instrumentos altamente valiosos para la generación de políticas públicas. En este proyecto hemos contado con la valiosa colaboración de Produs a través del ingeniero Eduardo Pérez y don Darío Vargas. Un cordial saludo, no sé si ya llegó don Félix Zumbado, que también nos va a acompañar esta mañana. Por supuesto, a Marcela, que se ha echado al hombro este gran trabajo, en realidad ha sido un trabajo arduo de muchos años y que ya, por supuesto, empieza a dar sus primeros frutos. Aníbal Barquero, Aníbal Quiroz, Aníbal, ya le cambié el apellido, y por allá, probablemente fuera del país nos está viendo Stuart, también que nos ayudó mucho, que él está en un posgrado en el exterior, y muchos otros que han colaborado. Bueno, hoy con satisfacción deseamos mostrar los valiosos resultados alcanzados a la fecha, entre ellos una base de datos georreferenciada de propiedades en venta y alquiler para los 31 cantones de la GAM, con más de 40,000 registros, mapas de calor de los valores de los predios, que incluso van a ver qué interesante y bonito porque se pueden transponer las capas en esos mapas y ver temas de legislación y de desarrollo que son muy interesantes, y un modelo geoespacial de interpolación de valores de los metros cuadrados del suelo, del valor del metro cuadrado en el suelo de la GAM. Y bueno, y en realidad a partir de aquí se generan muchas posibilidades de seguir avanzando en esta línea. Aprovecho la oportunidad de la presencia de muchas otras entidades de la universidad, en particular, bueno, de geografía, don Pascal, un cordial saludo, y también los compañeros de ingeniería, de arquitectura, para que puedan ir uniéndose a este esfuerzo, que más que un esfuerzo de la escuela, es un esfuerzo de la universidad. Y por supuesto a las municipalidades que nos acompañan acá, también son bienvenidas a unirse, a trabajar. Los compañeros de informática, de los cuales también ocupamos un buen apoyo. Y ¿por qué no soñar? O sea, soñemos en la posibilidad de en algún momento contar con un observatorio de valores de uso del suelo para Costa Rica. Yo creo que si todos trabajamos juntos se puede lograr grandes cosas. Bueno, no los atraso más. En realidad, muchas gracias a todos por su presencia esta mañana, y ya le paso la palabra más bien a Marcela, que va a dirigir la presentación del proyecto. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos. Voy a hacer una introducción muy rápida del proyecto, que básicamente ya Isabel adelantó. Entonces, solo para mencionar 2 o 3 antecedentes que me parece importante.
Este es un proyecto de acción social, como decía Isabel, y entonces el objetivo es que los resultados no solo nos divirtamos mucho los académicos, porque ahora vamos a tener nuevas fuentes de información para hacer investigaciones interesantes que en este país no se estaban haciendo, pero es que además es para prestarle servicios de asesoría técnica a instituciones públicas, nacionales y locales, ¿verdad? Entonces, si solo tiene sentido continuar con el proyecto si va a haber una demanda para que sea usado, ¿verdad? Más allá de lo que nosotros podamos hacer internamente en investigación en la universidad. Entonces eso me parece que es muy importante. Como decía doña Isabel, el proyecto arranca hace muchos años cuando desde el Ministerio de Hacienda, el órgano de normalización técnica, la ONT, y en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, funcionaba la mesa técnica multinivel alrededor del famoso proyecto del tren. Sí, ya le vamos a decir a los compañeros, gracias. Hacen una solicitud a la Escuela de Economía para ayudarles a hacer ejercicios de estimación de plusvalías potenciales que se podrían generar en las áreas de impacto del proyecto del tren si se iba a realizar. Entonces, digamos que fue, como decía Isabel, veníamos trabajando desde hace algún tiempo en estos temas, en capacitar y traer especialistas y empezar a mover la discusión en Costa Rica, y surge una oportunidad concreta para avanzar. Tal vez aquí si le bajamos el brillo. Creo que es la única, las próximas se van a ver mejor, están más coloridas. No baja, ¿verdad? No funciona desde allá. Bueno, no se preocupen, creo que en las próximas, cuando ya estén los datos, vamos a ver mejor. Este es el texto. Entonces, solo decirles eso, ¿no? Que el proyecto inicia motivado con una demanda específica a la universidad para una colaboración, ¿verdad? Entonces, buscamos montar un equipo de investigadores desde la Escuela de Economía con apoyo de PRODUC desde el inicio y con asesoría técnica al Instituto Lincoln en las primeras etapas para arrancar con este proceso. En el camino del proyecto muchas cosas han sucedido, entre otras, gran incertidumbre en relación a si el proyecto del tren se iba a concretar o no, pero el proyecto siguió adelante, porque más allá de ese ejercicio puntual de estimar plusvalías potenciales alrededor del proyecto del tren, la verdad es que, como decía Isabel, esto tiene muchos usos posibles, ¿verdad? Entonces el proyecto siguió adelante. Los objetivos del proyecto ya doña Isabel los mencionó y el equipo de investigación también. Muchas personas han colaborado a lo largo de estos 3 años que llevamos en el ejercicio de investigación. Decíamos al final con Yanira y don Juan y compañeros de la Escuela de Economía que esto era un proyecto de acción social que tiene un peso tan grande en componente de investigación que en el camino ya yo no estaba segura de a dónde es que tenía que estar inscrito, ¿no? Porque la verdad es que nos hemos pasado haciendo mucha investigación, pero no, nos volvemos a colocar ahora que tenemos los primeros productos en donde queríamos al inicio, que es que esto tenga una utilidad para dar asesoría técnica a gobiernos nacionales y locales y a otros actores que pudieran estar interesados. Costa Rica no tiene un registro público de gran escala de cobertura sistemático, periódico, sobre transacciones inmobiliarias. Es una debilidad muy grande, por eso no tenemos lo que en otros países o ciudades llaman los observatorios inmobiliarios, ni a nivel nacional, ni en ninguna municipalidad. Hay por aquí esfuerzos, por aquí y por allá, de registrar algunas estadísticas, pero la verdad es que sobre precios de los bienes inmuebles y particularmente precios del suelo, no hay información sistemática. Algunas entidades tienen datos colgados por aquí y por allá, pero no son de acceso público, entonces no nos sirven ni a los investigadores ni al resto de la sociedad. Entonces la escuela ha hecho este esfuerzo por construir una primera base que tendrá que mejorarse, tiene muchas posibilidades para mejorarse, pero entonces como no hay un registro donde descargar la información, la primera gran tarea era cómo hacemos para conseguir los datos, ¿verdad? Y entonces usando experiencia internacional, porque no es una realidad solo nuestra, pasa en muchos países, sobre todo en países, digamos, de renta media y baja, que no tienen los observatorios, ¿no? El registro público sistemático de la información. Entonces usamos experiencia internacional, aprovechando las nuevas tecnologías de información y comunicación para crear un robotcito de internet que capture información y luego trabajar esos datos, ¿no? Eso que llaman algunos autores el
Internet Run, no sé qué, ¿verdad? Ahora todos nos colgamos ahí con inteligencia artificial y no sé qué, información en la nube para poder hacer distintos tipos de ejercicios. Entonces, igual aquí, hay una lista de experiencias en Argentina, en Chile, en Francia, en Estados Unidos, en distintos lugares donde estas cosas se hacen. Entonces, no inventamos el agua tibia, usamos experiencia que ya había para desarrollar el proyecto para nosotros. ¿Ok? Se hizo una exploración en distintas fuentes posibles donde se publica información de precios de bienes inmuebles en Costa Rica, particularmente con detalle. Estudiamos 4 sitios, ¿verdad? Porque una primera gran decisión que había que tomar es si usábamos una sola fuente o combinábamos distintas fuentes. Entonces se hizo un ejercicio de depuración y finalmente, como se ha hecho en muchos países, se toma la que tiene las publicaciones más grandes, digamos, más volumen, ¿verdad? De publicaciones registradas, y que además la manera de registrar los datos cumple con las características necesarias. En nuestro caso, una vital es que estuviera georreferenciada. Mira, pero otra, digamos que la descripción que hay de las propiedades inmuebles alcance para poder aportar, digamos, a la descripción de los tipos de productos. A propósito de que en estos días ha estado saliendo alguna información en medios, en el financiero, por ejemplo, sobre precios promedios de productos y no sé qué, esos ejercicios que no están mal, pero no tienen, digamos, las bases, ¿verdad?, analíticas importantes de limpieza de la información y comparan pebras con chayotes, ¿verdad? Entonces, bueno, una cosa muy importante es que el anuncio tenga la descripción suficiente de la información para uno estar seguro de que está comparando precios de cosas que se pueden comparar. Entonces, todos esos ejercicios se hicieron y al final decidimos trabajar con Encuentra 24. Hicimos una solicitud formal a la gerencia de Encuentra 24 en Panamá, que maneja la región, para que no tuviera que hacer el proceso con informática de crear el scrabbling, sino que nos pudieran bajar directamente los datos, y nos respondieron que todo está público, que usáramos lo que ocupábamos, y pues listo, eso hicimos, usamos internet para descargar la información. El flujo de depuración de la información es complicado, es un proceso largo, y en las próximas etapas será más fácil cuando lo actualicemos, porque ahora aprendimos, no tenemos bitácoras, procesos metodológicos, pero había que ensuciarse las manos y hacer el proceso. No lo voy a detallar, pero ahí hay un poco de las cosas que hicimos. ¿Por qué trabajamos con el área metropolitana, con la GAM y no con todo el país? Porque la cobertura del sitio alcanza para hacerlo para todo el país y no solo para usos urbanos. Entonces, eso es una cosa que a futuro se podría mejorar montones. Pero bueno, porque originalmente era para asesorar una solicitud específica de instituciones públicas para trabajar en el área de influencia del tren interurbano para la gran área metropolitana. Entonces, bueno, acortar de por sí nos ayudó porque el volumen de información a trabajar era muy grande, ¿verdad? Y bueno, pero no hay ninguna limitación para poderlo ampliar hacia el futuro. Hicimos varias descargas. Una cosa importante para la universidad es que estamos construyendo bienes públicos, ¿verdad? Entonces, toda la información, el robotcito de internet, el web scraping, es un bien de la universidad y está alojado en una nube de ecodatos de la Facultad de Ciencias Económicas, y toda la información que se descarga está respaldada ahí se van a generar las bases de datos que luego se tendrán consulta. Entonces, algo que vamos a poner a disposición del público hacia adelante. Bueno, distintos procesos de limpieza y depuración de las propiedades que no son de la GAM, de outliers, ¿no? Precios raros, altos, bajos, no sé qué, distinto tipo de limpieza de información que no vamos a detallar ahora. Y limpiamos 2 formas los datos. Llevamos ya 4 descargas masivas, pero con 2 de esas descargas es que hemos hecho los ejercicios que hoy les estamos mostrando. 2 procesos de limpieza. Uno, de lotes vacíos, porque lo que queremos es precios del suelo. Lo más importante que queremos es precio del suelo, que es lo que no conocemos, ¿no? Y que lo que es muy difícil estimar, los especialistas en evaluación sabrán que es muy difícil de estimar, porque el precio es una mercancía muy extraña que no tiene costo de producción. Entonces, la manera en que se forma su precio es muy distinta a la enorme mayoría de los otros bienes y servicios. Yo solo puedo conocer el precio del suelo con una cosa que se llama el método residual. O sea, yo le descuento el valor máximo de venta de una cosa que le siembro al suelo, le descuento todo lo que sí tiene costo de producción, y el residuo es lo que se considera el precio del suelo. Si no hay manera de establecer el precio que no sea como el método residual, por eso es que es tan difícil, y por eso el ejercicio de buscar cómo limpiar información sobre qué es el precio del suelo, que además es un componente tan importante en general de la economía, ¿verdad? El más importante del patrimonio inmobiliario de los países. Entonces era muy importante formar esta base de datos. Entonces, bueno, limpiamos lo que es precio del suelo usando propiedades vacías, que es lo más fácil, directo. Hicimos unos ejercicios
que nos quitaron mucho tiempo y nos dieron muchos dolores de cabeza tratando de calcular el residual usando la información que estaba ahí en la página, pero es muy difícil, además no somos peritos evaluadores los que estábamos a cargo, entonces el proceso fue difícil, la ONT nos asesoró en algunas etapas, pero hicimos el ejercicio para ver si valía la pena y nuestra recomendación final de investigación es que no vale la pena hacer ese gran esfuerzo, mejor trabajar como han hecho en otros países solamente con suelo, ¿verdad? Y la cantidad de puntos de muestra van a ver alcanza para hacerlo, así no hay problema. Y luego la información que sí tiene el capital físico construido encima del suelo, o sea, el valor total de los inmuebles, también se hizo un proceso muy importante de depuración para estar seguros que estábamos con posibilidad de analizar estructura dinámica del mercado inmobiliario con fuentes distintas que nos dicen más que solamente permisos de la construcción, ¿verdad? En general, lo que uno ve publicado en el país es a dónde hay nuevas obras que se están construyendo y cuánto valen y no sé qué, el metros cuadrados de construcción. Eso es una parte muy chiquitita. Las nuevas obras es una parte muy chiquitita del patrimonio inmueble en los países, ¿verdad? Aún en los países con una dinámica inmobiliaria enorme, en los picos así constructivos en Panamá o en China, estamos hablando de 5% del patrimonio de total de bienes inmuebles que se agregan al año. Eso es muy chiquito, entonces uno con permisos de construcción no puede hablar de estructura, de forma urbana y de dinámica inmobiliaria. Entonces, esta fuente abre posibilidades para conocer mucho más sobre la dinámica de nuestros mercados inmobiliarios, que por distintos motivos son importantes en los países. Entonces, se hicieron procesos de limpieza. Al analizar esa información, separamos y decidimos trabajar solamente con uso residencial, porque para usos comerciales, industriales, son otra manera de valorar las propiedades y complica más. Y para los que no somos especialistas en evaluación era una tragedia. Entonces, uso residencial, que además es el gran dominante, ¿no? La mayoría de lo que está sembrado en los territorios urbanos son casas y apartamentos. Entonces, hicimos un análisis especial y afinamos todos los datos de inmuebles residenciales. O sea, tenemos hoy un estudio sobre el segmento residencial en la gran área metropolitana. Casas y apartamentos en venta y en alquiler. Entonces hay información muy rica para hacer este otro tipo de análisis. Y finalmente en esta introducción decir que hay distintos tipos de productos que se han ido generando a lo largo del proceso de investigación, ahí están listados. Hoy vamos a mostrar las cosas que nos parecen como interesantes para tirarles ahí unos anzuelos a ver si les parece a ustedes que esto tiene sentido, qué preguntas se podrían generar y qué usos posibles hacia adelante, ¿no? Para ver si el esfuerzo de darle continuidad a esto y de profundizar en investigación vale la pena, porque la verdad es que le hemos metido tamaño y poco de trabajo en estos años. Entonces, están las bases de datos que ya doña Isabel mencionó. Estamos creando en un sistema de información geográfica distintas capas de información. Una muy relevante, aquí hay mucha gente de municipalidades, una muy relevante es que nosotros no tenemos mapas con la regulación urbana que aplica a los distintos pedacitos del territorio. Los mercados inmobiliarios en general son mercados muy opacos. Una parte importante del precio que uno observa de los inmuebles en el mercado es puro costo de transacción, que llamamos los economistas. Es que es tan difícil saber, ¿verdad?, cuánto es que de veras vale, cuál es el uso permitido, el tamaño mínimo del lote, el frente, la densidad, ¿verdad? Esa información no está. Entonces, aún donde sí hay planes reguladores aplicados, aprobados y relativamente actualizados, la información no estaba metida en sistemas de información geográfica, y si estaba, no tuvimos acceso, pero creo que es que no están a municipalidades, ¿verdad? Y entonces estamos levantando a pata una base de datos con la regulación urbanística. Ya tenemos 16 municipios, o sea, los 15 del área de influencia del tren, y ahí vamos a seguir creciendo, ¿verdad? Eso no debería ser una tarea de la Escuela de Economía ni de PRODUS, ¿verdad? Eso debería tener otras fuentes de información, pero bueno, no está ahí listo. Para poder hacer verdaderos análisis del valor del precio del suelo, necesitamos saber cuál es la normativa que aplica, porque el precio vale por el vuelo, ¿verdad? El suelo vale por el vuelo, por lo que yo le siembro encima, y lo que le siembro encima depende de lo que el Estado permite ahí. ¿Cuál uso y cuál intensidad de uso? Entonces estamos creando esa base de datos y ahora en adelante vamos a poder hacer otro tipo de análisis. Y hemos creado un repositorio de literatura especializada que ya está disponible para quien lo quiera consultar sobre cómo se hace el análisis de mercados inmobiliarios, cómo se construyen las superficies continuas de valor del suelo, y cómo se calculan los famosos gradientes de precios del suelo para los economistas que nos acompañan, la curva de demanda de productos inmobiliarios, ¿verdad? Demanda por suelo. Entonces, bueno, hay una serie de literatura muy amplia que hemos revisado, escogimos de entornos cercanos y más lejanos información para decidir cuáles métodos aplicábamos y traemos para Costa Rica. Entonces, eso también está por ahí disponible. Hoy les vamos a mostrar
tres cosas, el mapa que construimos, la primera versión del mapa de valor de mercado del suelo, a ver qué tal. Y algunas aplicaciones que ya estamos haciendo porque nos interesa que se use. Y eso no es el mapa por el mapa, sino para qué el mapa. Entonces, 2 o 3 aplicaciones que hemos empezado a hacer para aprovecharlo y alguna información nueva para empezar a conocer mejor qué cosa, cómo es la estructura y funcionamiento del mercado, del segmento residencial de nuestro mercado inmobiliario en la gran área metropolitana. Bueno, eso es. Ahora le voy a pasar la palabra a Eduardo Pérez, al ingeniero Eduardo Pérez, que nos va a presentar la primera parte y más interesante, creo yo, para ustedes, que es el mapa de valor de suelo. Bueno, muchas gracias. Perdonen que esté viendo de vez en cuando aquí el teléfono, ¿no? Pero por supuesto ya siglo XXI yo no uso reloj, entonces les prometo que no son mensajes, tienen mi atención completa. Entonces, vamos a ver, básicamente lo que estábamos persiguiendo era pintar la GAM de acuerdo con los valores del suelo específicamente, según estaba diciendo Marcela, ¿no? Del área. Y como objetivo secundario, probar los métodos que se utilizan para pintar los lugares donde no hay datos con esos precios del suelo. Entonces es estimar el valor, o sea, hacer el mapa y aplicar los métodos de extrapolación. Hay que recordar que estos son precios de lista, ¿no? Estoy repitiendo algunas cosas, pero si no todavía voy a durar más, entonces mejor. Hay una diferencia entre el precio al que se vende, de hecho, y el precio al que se ofrece, ¿no? Obviamente uno ofrece una propiedad a un precio ligeramente mayor, y no se sabe muy bien en Costa Rica cuánto es la diferencia, pero lo que sí creemos, estamos casi convencidos, es de que es constante en el espacio, más o menos, ¿no? O por lo menos aleatoria, ¿no? Un poquito más duro, ok. Y lo otro es, bueno, ¿cómo usamos este mapa, no? Hay un problema tercero, que en realidad es un problema de investigación, y es que aquí en realidad en estos datos tenemos no una sola fuente, sino 3 tipos de datos, ¿no? Como bien decía Marcelo, los datos que estimamos el valor del suelo a partir de propiedades construidas que se han depreciado, los que son lotes donde usted puede llegar a construir su casa, y los que son lotes donde usted más bien lo que va a hacer es poner calles para urbanizar. Y se parecen muy bien los 3 y más o menos representan, digámoslo así, si uno considera el mercado de lotes como una sola cosa, representan distintas partes, pero no son exactamente iguales, ¿no? O sea, que nos permiten aproximar, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cosas que queríamos explorar, ¿no? O que queremos explorar hacia el futuro, porque nos hemos dado cuenta de que esto existe, pero no hemos profundizado aún. Bien, entonces, para los lotes tenemos casi 3.000 registros. Hemos trabajado el valor del suelo por metro cuadrado, o sea que es el precio total dividido entre el área del lote, y usamos los logaritmos de ese valor, porque hay típicamente algunos lugares muy caros, que son relativamente pocos, ¿no? Entonces eso, digámoslo así, que trastoca las propiedades de la distribución estadística y por lo tanto los métodos no serían válidos si no hacemos eso. Ok, entonces, sin más preámbulos, comenzamos a ver, estos son, a la izquierda ustedes tienen la frecuencia de los datos por el tipo y por supuesto lo que está clasificado como fincas o como lotes, que aquí son los colores como azulitos, digámoslo así, y los lotes son este morado de aquí, son los que son más, ¿no? Porque deliberadamente hemos escogido estos. Los otros son los distintos tipos de edificios que Darío, que por aquí lo veo, está por allá, ahorita lo presento, depreció y calculó esto que llamamos el residual, ¿no? El residual es básicamente, creo que Marcelo en algún momento lo dijo, pero mejor lo repito, usted toma la propiedad total, calcula cuánto vale la construcción después de N años, y resta uno al otro, ¿no? Y lo que queda es el valor del lote, en principio. Bien. Estos son puntos en el espacio, ¿no? Puntos con un valor por metro cuadrado. Y ahí están, ¿no? Así se ven. En general es un patrón muy parecido cuando uno ve casas versus ve lotes.
en el sentido de que, por supuesto, hay más lotes en venta en Escazú y en Santana o en Corridobat en la Unión que en otros lugares. No son las zonas calientes del mercado, digamos, ¿no? Los hotspots que llaman los gringos. Sí hay una diferencia. Cuando hablamos de lotes, estamos un poquito más lejos de las calles principales que cuando hablamos de viviendas. Y eso no se ve a esta escala, pero si uno se acerca, eso es una característica. Aquí lo que vemos en el eje vertical es el área del lote y en el eje horizontal el valor por metro cuadrado. Y de nuevo, esto es un poco algo que yo decía antes sobre la heterogeneidad, ¿no? La mayoría de los datos caen en propiedades relativamente pequeñas, entre 250 y 500 metros cuadrados, y en precios relativamente bajos, en torno a los 250 a $500 por metro cuadrado. Es esta parte oscurita de aquí. Y luego está toda esa parte, digamos, celeste que la rodea, que son propiedades progresivamente más grandes o progresivamente más caras. Y luego está esto de aquí por arriba, que es algo que yo diría que es diferente, pero todavía no sabemos diferente cómo ni por qué. Más allá de que obviamente son más caras y más grandes. Pero bueno, esto para decir que nos quedan cosas por explorar. Esto es una forma distinta de verlo en el espacio y básicamente la cantidad de registros por municipalidad, más o menos lo que uno se imagina, ¿no? Hay más propiedades ofertadas en los lugares donde más dinámica inmobiliaria hay, con la diferencia, eso sí, por ejemplo, de que hay más propiedades en Santana que en Escazú, porque estamos hablando de lotes, no de casas. Lo mismo podría uno decir de, digámonos, hasta cierto punto de Corridabat. Y por supuesto La Juela, que es una cosa muy grande, tiene una enorme cantidad de oferta. Y esto de aquí son valores promedio por cantón también. En general ustedes ven, ¿verdad? La variación del promedio entre los 250 y los $750 por metro cuadrado. Las rayas grandes son algo que nos estorba como analistas, ¿no? Porque en realidad lo que ocurre en esas rayas grandes, particularmente Paz, Atenas y Coronado, es que hay muy poquitos registros de lotes en nuestra base de datos. Y uno de esos registros es una de esas propiedades súper caras. Entonces nos está sesgando el promedio hacia arriba. En realidad, eso es lo que pretende subrayar esta figura. Ok. Bien, entonces, ahora esto es propiamente el análisis. Lo que hemos hecho es poner estos puntos y su valor en el mapa. Y lo que hemos hecho es calcular para cada punto la diferencia con los puntos que están inmediatamente más cercanos, los que están un poquito más lejos, los que están un poquito más lejos, etc. De modo que para cada punto tenemos una estimación de lo parecidos o lo diferentes que son de todos los demás puntos, según la distancia, ¿no? Y esas estimaciones para cada distinto rango las hemos promediado, lo hizo el programa informático, ¿no? Yo nada más le dije cómo tenía que hacerlo. Y ese promedio es el punto que ustedes ven aquí, ¿no? El circulito. Y lo que uno debería esperar, que es exactamente lo que se ve, conforme uno aumenta la distancia, o sea, conforme está comparando con puntos que están más lejos, pues la diferencia, que es esta medida de aquí, aumenta también. Entonces, cuando yo comparo mi propiedad con las que están en mi barrio, obtengo diferencias pequeñas, estoy abajo en el eje vertical. Cuando comienzo a comparar con los barrios de la par, ya es un poquito más diferente. Cuando estoy comparando con propiedades, yo vivo aquí en San Pedro, ¿no? Cuando comparo con propiedades en el centro de San José o en la Carpintera, ya no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, a partir de cierta distancia, esta diferencia es totalmente aleatoria y más o menos constante. Esto se llama un semivariograma y es básicamente esa raya que ustedes ven allí. Es la ecuación que usamos para estimar este mapa, ¿no? Porque para los lugares donde no tenemos información, simplemente leemos de esa ecuación el valor y coloreamos el mapa a partir de ello. Y ahora sí, este era el que realmente nos interesaba que vieran. Lo que esencialmente vemos es una gran mancha de valores relativamente altos, es el café oscuro, en el centro de San José de Heredia, ¿no? Más o menos esta área de aquí. Y luego dos manchas de valores relativamente menores, aunque más que lo que lo rodean, en Alajuela y en Cartago. Y por supuesto, la mancha de San José se extiende hacia el oeste
a lo largo de la ruta 27 hacia Santana y Escazú. Se extiende hacia el este, hacia la Carpintera a través de la ruta 2, hacia Cartago, ¿no? A lo largo de Curridabat y La Unión, ¿no? Entonces reproduce en cierta manera las características físicas del relieve, que es el patrón de asentamientos de humanos de la GAM y es también del valor del suelo, ¿no? Todo es básicamente determinado por los mismos factores. Lo otro que vemos, y esto es algo que tiene que ver con la heterogeneidad que he comentado, ¿no? El hecho de que las propiedades grandes tienen valores un poco diferentes, son estas manchas relativamente grandes en la periferia, que eso no, son valores muy altos que no nos creemos del todo. Entonces, parte del trabajo que hay que hacer con este mapa es comenzar a entender las distribuciones de tamaño de las propiedades y su relación con lo que es urbano y lo que es periurbano, digámoslo así, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que se comporta diferente. Sí, gracias, perdón. Entonces, bueno, estos son 7 rangos de valor, en principio son iguales, digamos, en términos de área. Entonces, el rango más pequeño es el verde oscuro, son propiedades de 115 a 225 dólares por metro cuadrado. El más oscuro va de 600 a 1773, ¿no? Pero bueno, más de 600, digamos, ¿no? Porque los valores altos están sesgados. El amarillo, que es como el intermedio, anda en el orden de los 375 a 421. Entonces, están elegidos para que son raros porque están elegidos para que las categorías sean balanceadas, ¿no? Pero eso es más o menos el orden de lo que estamos hablando, ¿no? Lo verde tiene menos de 400 dólares por metro cuadrado, lo anaranjado a café tiene más de 400, ¿no? Eso es como la gran dicotomía. Esto es un poquito, ¿verdad? Redundando en lo que acabo de decir, cuanto más azul oscuro, más certeza tenemos de los datos, ¿no? Y cuanto más amarillo, pues obviamente fuera de la gama tenemos algo que no representa nada, ¿no? Pero cuanto más azul claro, menos certeza tenemos, mayor incertidumbre. Y eso es básicamente función de la densidad de los puntos. Entonces, evidentemente, donde más ofertas de lotes hay, tenemos más información y podemos estimar un valor más confiable. Y que es en el fondo, y no por coincidencia, más o menos la mancha café central que había comentado antes, con un poquito Cartago aquí y un poquito de La Juela aquí. Esto es algo que también hay que explorar con mayor profundidad, porque tiene consecuencias metodológicas complicadas y esas consecuencias tienen a su vez consecuencias sobre la vida real, ¿no? En el uso de estos instrumentos. Ok, bueno, eso es parte 1 del mapa. Parte 2, comenzamos a usarlo para ver hasta dónde podíamos llegar. Entonces hicimos un par de ejercicios. El primero hicimos una especie de muy simplificada contraste entre posibilidades de valoración aplicando los métodos de la ONT y la que nos está prediciendo nuestro mapa. Y básicamente lo que estamos tratando de entender es qué factores sistemáticamente están afectando la extrapolación, ¿no? Yo hablé mucho del área de los lotes, precisamente es consecuencia de este análisis, ¿no? Aquí fue donde nos dimos cuenta que las propiedades grandes son diferentes de las pequeñas. No nos dimos cuenta, ya nos lo había dicho en Julián Morales, ¿no? Pero digamos que nos convencimos. La otra es, por supuesto, que uno lo que pensaría es, ok, ya la municipalidad tiene el mapa que vaya a cobrar con ese mapa y gane un montón de plata, no es tan sencillo, ¿verdad? Hay una diferencia entre nuestras estimaciones y las valoraciones fiscales. Sí que se va a poder usar, ¿verdad? Pero tenemos que construir la manera. Ok. Entonces, bueno, aquí está otra vez el mapa, nada más para que lo recuerden. Y básicamente lo que hicimos fue elegir algunos lugares y estimar su valor a partir del método de zonas homogéneas, que es la forma en que las municipalidades hacen valoraciones fiscales para que todos pagamos, los dueños de propiedades pagamos el impuesto de bienes inmuebles. Y es una valoración simplificada, ¿no? Básicamente lo que tomamos en cuenta es el tamaño, frente del lote y lugar en que se encuentra cada una de estas propiedades, ¿no?
Y eso lo contrastamos contra el valor que tiene el mapa en esa propiedad, que normalmente la celda que nosotros usamos para predecir es más grande que la propiedad, ¿no? Porque evidentemente son muchos datos, pero desde el punto de vista geostadístico no son muchos datos, ¿no? Entonces, bueno, este es el primer ejemplo y es el que es más cercano entre ambas estimaciones. Es un lote relativamente pequeño en Escazú. Ahí lo ven a la izquierda. Yo me inventé una realidad paralela donde la casa, es esto que está marcado en amarillo, ¿no? Yo supuse que la casa no existía para simplificarme la vida y simplemente calculamos el valor del lote. Y ahí están sus características. Es un lote relativamente grande, con un frente relativamente grande, 700 metros cuadrados, 16 de frente, ¿no? En esa urbanización los lotes como que tienen la mitad de ese tamaño. Es un lote relativamente cuadrado y relativamente plano, ¿no? Y tiene una buena calle por enfrente, ¿no? Entonces, con todas estas cosas, uno estima que el valor de esa propiedad fiscal es de $170,000. Nuestro mapa, cogiendo el valor por metro cuadrado, multiplicando por el área, da $500,000. O sea que es más o menos 3 veces casi. Esta es la diferencia más pequeña entre la extrapolación y la valoración fiscal. Recuerden, eso sí, ¿verdad? Muchas cosas. La zona homogénea no tiene por qué ser una zona homogénea del día de ayer, ¿verdad? Puede haber sido hace algunos años. Escazú es un lugar particular, ¿verdad? La gente tal vez tiende a especular más con los valores del suelo, entonces nuestro precio de lista puede que sea un poquito más alto de lo que la realidad. Hay una casa ya ahí, ¿verdad? Que yo supuse que no existía, etcétera, ¿no? Esto es un ejercicio, un primer ejercicio de validación, ¿no? Este es el otro extremo. Es un lote en Paraíso. Este sí se tomaron sus características del catastro. Esta es una finca rural, ¿verdad? En un predio rural, con un camino no tan bueno. Suponemos que tiene servicios, ¿verdad? De nuevo, en este caso es más pequeño que el lote tipo. Y aquí la diferencia es evidentemente abismal. Pues, la estimación de valoración fiscal, que en este caso probablemente sea más cercana al valor de mercado, tengo que decir, es de $35,000 y a nosotros nos daba más de $1,000,000. Pero claro, es lógico, nosotros hubiéramos concebido esto como el lote donde un millonario va a llegar a poner su mansión, ¿verdad? O sea, es como nuestro instrumento está hecho bajo la lógica urbana y no necesariamente la rural. Entonces, digo estas cosas porque, bueno, hay que mejorar el instrumento nuestro, pero también hay que mejorar el otro instrumento de valoración fiscal. Y lo más importante para nosotros, que es lo que realmente querríamos entender nosotros mismos y que nos ayuden a entender ustedes, bienvenidos a usar los datos, ¿qué significa esta enorme diferencia? ¿No? Porque es una diferencia prácticamente de $1,000,000, ¿verdad? Ok. Bien, entonces, bueno, aquí están las 8 propiedades. Estos son 2 ejemplos extremos. Aquí están las 8 propiedades que nosotros valoramos con sus distintos tamaños, ¿no? La línea vertical son las propiedades de nuestros ejemplos y detrás lo que viene es la muestra de tamaños, ¿no? Y un poco lo que les decía, ¿no? La de Escazú está como por aquí. Hay otras más pequeñitas, estas como que más o menos se comportan bien. Y estas de aquí a la derecha, pues no fue tan exitoso el experimento, ¿no? Por distintas razones. Ok, lo otro es que no podíamos cerrar esta primera etapa sin por lo menos intentar cumplir nuestro objetivo original, ¿no? que era tratar de entender si existía algún efecto de plusvalía por el tren. Tomen en cuenta que el tren como proyecto, o sea, como inversión adicional que va a aumentar la plusvalía, en este momento está paralizado y existen grandes dudas sobre si va a existir en algún momento o no. Entonces, evidentemente, uno no esperaría que exista plusvalía. Es decir, si yo tengo una propiedad cerca de una estación de tren y se la trato de vender a alguien más cara porque está cerca de la estación de tren, ese alguien se va a reír de mí en este momento, ¿no? Lo cual no necesariamente significa que
que tenga razón de reírse de mí, porque puede ser que dentro de 5 años ese tren ya existe y ya esté funcionando, ¿no? Es incertidumbre, no necesariamente, digamos, renuncia, ¿no? El otro punto, claro, es que este es un tren que funciona, ¿no? Entonces parte de la plusvalía ya se materializó hace muchos años, y es en las estaciones, porque lo que realmente importa no es estar cerca del tren, sino estar cerca del lugar donde me puedo montar al tren. Muchas de las estaciones son ya lugares muy centrales, ¿no? Entonces, la diferencia adicional que un medio de transporte público, por muy masivo y eficiente que sea, puede representar, no necesariamente crea un plusvalor gigantesco, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas están dando vueltas por aquí. Y por supuesto, como les digo, este es el primer intento, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Allí están los puntos negros en las estaciones que escogimos como las más importantes. Nos interesaban en particular los dos extremos, ¿verdad? En Paraíso y en Ciruelas. Y evidentemente las dos de San José, en Alajuela, Heredia y Cartago, ¿no? Las otras que casi no se ven están ahí en un gris relativamente pequeño a lo largo de la línea del tren, que es la línea negra delgada, ¿no? Pero también hay que considerar esto que les decía, ¿no? Que ahí están las carreteras principales, son las carreteras primarias nacionales que funcionan como autopistas urbanas en la región. Y ustedes ven, todos los puntos negros están cerca de autopistas de alta capacidad, ¿no? Por muy congestionadas que estén, ¿no? Entonces son lugares accesibles. Lo otro es que ahí se muestra en un verde relativamente claro el límite de crecimiento urbano regional. Y en principio uno lo que pensaría es que más allá de ese límite no debería llegar la ciudad, aunque evidentemente ese no es el caso, ¿no? Pero eso tiene la implicación, digamos, funcional de que adentro estamos con los usos más urbanos y afuera con los usos más periurbanos. Por lo tanto, adentro el valor del suelo es mayor, afuera es menor. Los datos son más o menos los mismos que habíamos visto, pero ahora manejados de manera diferente. Lo que hemos hecho es seleccionar los datos rojos, son los que están cerca de las estaciones que consideramos importantes. 1000 metros acerca de los puntos cerca de los puntos, a la redonda de los puntos negros, 500 metros a la redonda de los grises. Hay 107 puntos de los 3000 cerca de los negros, más otros 153 cerca de las grises. Y a eso le puede uno agregar otros casi 200 a lo largo de la línea, ¿no? Que son los que están marcados allí en verde. O sea que en total, digamos lo que podríamos llamar el área de influencia del tren, hay alrededor de unos 458 para ser precisos, puntos de los casi 3000 que tenía nuestra base de datos original. Y esto evidentemente con 458 puntos se puede hacer mucho en estadística y en econometría, pero lo que no se puede hacer es partirlos en grupos demasiado pequeños, ¿no? Porque ya ahí comienza a tener unas limitaciones en las estimaciones, ¿no? El promedio, digamos que comienza a ser mucho más pequeño que la dispersión del valor que nos interesa, que es el valor por metro cuadrado. Eso no lo dije, pero es básicamente digamos, el objetivo del ejercicio, ¿no? Estos son simplemente acercamientos a los puntos del mapa de valor por metro cuadrado, ¿no? De nuevo son áreas balanceadas, son los mismos rangos que habíamos dicho antes, ¿no? San José y Heredia, como ya había comentado, son caros, Alajuela y Cartago son medio caros, y los extremos son relativamente baratos, lo que dice ahí Punta Oeste y Punta Este, o sea, Ciruelas y Paraíso, pero están muy cerca de zonas urbanas, ¿no? Relativamente, ¿no? O sea, la última estación está muy cerca de Paraíso, que se parece mucho a Cartago. La última estación está muy cerca de las zonas industriales de Alajuela, que se parecen hasta cierto punto en valor al centro de Alajuela mismo. Aquí hay como un punteo para reforzar lo que acabo de decir, ¿no? Son usos del suelo tomados de fuente libre en Internet con la imagen aérea de atrás. Una de las cosas que preocupa en términos de especulación y posible desarrollo e impacto ambiental, ustedes ven en las puntas que hay mucho espacio por desarrollar. Entonces,
poner transporte masivo allí implica que va a aumentar el valor del suelo, pero el valor del suelo va a aumentar porque la gente va a querer ir a construir, desarrollar y vivir allí. Entonces es necesario regulación para que eso no se convierta en un desastre ambiental, ¿no? En Paraíso existe regulación, habría que examinarla. En Alajuela también, y habría que examinarla, ¿no? Eso es hablando de las puntas. Eso ocurre en muchos lugares a lo largo de la línea, ¿no? Bien, otra cosa interesante, la ONT había hecho una serie de valoraciones muy grande para apoyar este proceso, entre otras cosas, y aquí ven ustedes algunas de ellas, sobre todo en San José y en Paraíso, ¿no? Que podrían representar un caso de estudio interesante de comparar. No es muy sorprendente, ¿no? Por supuesto que en San José es muy caro en el centro y en Paraíso es comparativamente muy barato. Interesante aquí que tenemos, ¿verdad? Valoraciones en lugares fuera de la línea, relativamente lejos, contra las cuales se puede comparar, ¿no? Entonces podría uno un poco, recuerden que el objetivo es estimar el diferencial, ¿no? Pero bueno, por ahora lo ponemos como contexto, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hicimos para estimar este diferencial? Lo primero fue promediar los puntos que están cerca de las estaciones y cerca de la línea, por tramo y por estación, y compararlos con los puntos que están afuera. Y evidentemente este es un método muy simple, muy intuitivo, pero que tiene muchos problemas, básicamente porque los puntos, las características de los puntos varían en el espacio. Entonces, en realidad uno está comparando cosas que son totalmente diferentes entre sí, cuando comparan puntos cerca de una estación con un punto que está muy, muy lejos, ¿no? Intuitivamente es la misma idea de la cual yo hablaba un poco antes, ¿no? Cuando yo comparo los puntos con los de mi propio barrio, son muy parecidos, ¿no? Cuando los comparo con los que están a 5 o 10 kilómetros, ya no tienen nada que ver, ¿no? Un poco esta primera aproximación simple de estadística descriptiva tiene ese problema. Entonces, como un primer intento de resolver este problema, lo que hicimos fue lo que se llama una discontinuidad en la regresión, ¿no? Que básicamente consiste en considerar estos círculos que habíamos trazado en torno a las estaciones como una especie de línea y medir la distancia con respecto a esa línea, ¿no? Midiéndola negativo hacia la estación y positivo desde la estación, ¿no? Entonces, uno básicamente puede poner los puntos con el valor en el eje vertical y con esa distancia en el eje horizontal, ¿no? Y nos interesa comparar los puntos que están sobre la propia línea, ¿no? Lo que hemos llamado el área de influencia. Entonces, bueno, esa fue la segunda estimación. Les cuento un poquito rápidamente, para sorpresa no sorprendente, ¿verdad? En general, existe una diferencia entre los puntos que están cerca de todas las estaciones, con alrededor de 500 metros cuadrados en promedio, dólares por metro cuadrado en promedio, versus las que están más lejos, que son $400 por metro cuadrado, o sea, son como $100 de diferencia. Pero evidentemente la dispersión, la desviación estándar de los datos, especialmente los que están lejos de la estación, es gigantesca, ¿no? De hecho, es más grande que el promedio mismo. Entonces, y ya no hablemos de la diferencia entre ellos, ¿no? Entonces, por supuesto, esto no tiene ninguna significancia estadística. El problema se agrava porque se reduce la cantidad de puntos cuando uno lo hace por estación. Y lo mismo con, bueno, perdón, habíamos hecho también el ejercicio por tramo. Y ese ejercicio es menos interesante, yo concuerdo. Entonces la lámina ya no existe, pero básicamente lo mismo, ¿no? Solo que hay un poquito más de puntos, entonces engaña y parece que funciona mejor. Y este es el otro que les decía, ¿no? Aquí en el eje horizontal está la distancia. Imagínense que aquí está el punto para cada una de las estaciones, que es el borde del área de influencia, ¿no? Esa área de influencia la definimos con base en la literatura, hay que refinarla, ¿no? Eso es un primer problema de esta estimación. Lo que está en rojo hacia la izquierda, o sea, los valores negativos, es lo que está cerca de la estación, y lo que está en azul hacia la derecha, perdón, en esta línea, es lo que está más lejos, ¿no? Y los puntos son estos puntos aquí en morado. Y lo que hacemos básicamente es estimar
con la línea roja y con la línea celeste, ¿cuál sería el valor sobre la línea negra? O sea, en el borde mismo, donde dice cerca, es la extrapolación de la línea roja, $484 por metro cuadrado. Donde dice lejos es la extrapolación con la línea azul, 487. O sea que cuando tomamos en cuenta el espacio, la diferencia que era antes de 100 se reduce a menos de 3. Y la desviación ahora, que antes era como una media veces más grande, ahora es 20 veces más grande, ¿no? Entonces, evidentemente lo que hemos encontrado es que, de nuevo, nada sorprendente, en este momento no parece haber plusvalor. Caveats. Esto es el mismo ejercicio, ahora tomando en cuenta la línea férrea, bajo la misma lógica y más o menos con el mismo resultado. Un poquito más bonito en el sentido de que ahora por lo menos cerca de las estaciones da más caro que lejos, pero igual con cero significancia. Eso significa que yo debería dejar de hablar, entonces nada más voy a decir lo siguiente, caveats, ¿verdad? El área de influencia lo definimos con base en la literatura, tenemos que refinarlo, ¿no? Hay que entenderlo un poquito mejor. Y distintas estaciones creemos que se comportan de manera diferente, entonces hay que agrupar las estaciones con criterios objetivos y comparar los puntos dentro de las mismas estaciones. O sea, la ecuación para las estaciones que están en el centro de San José, la roja, es diferente de la ecuación que se usa en las estaciones, por ejemplo, de Paraíso o Oreamuno, por decirlo intuitivamente. Bien, entonces ahora sin más preámbulo, le regreso a Marcela. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, para terminar la presentación de algunos de los productos que hemos construido, les quiero contar un poquito sobre el uso de otra parte de los datos que hemos estado analizando. Tal vez antes de pasar a eso, decir que sobre este último ejercicio de medir si hoy el mercado parece estar pagando un premio o no por estar cerca de una potencial estación del tren, ¿verdad? Y hay toda una discusión que hay que dar más compleja. Una, porque puede ser que ya se absorbieron valorizaciones de cuando la línea del tren se puso a funcionar. Hay distintas cosas, ¿no? Uno puede empezar a buscar explicaciones con la teoría y explicaciones con lo que sabe, lo que de veras está pasando en el mercado. Pero la otra cosa importante decir es que la verdad que no me interesa demasiado, no nos interesa mucho que nos dio que no hay o no hay diferencia. Lo importante es que uno no puede medir plusvalía si no tiene una línea base de precios a partir de la cual empieza a monitorear cómo cambia en el tiempo. Entonces, lo valioso del ejercicio es tener la línea base, ¿no? Para esta infraestructura o cualquier otra, ¿verdad? O para cuando se anuncie un proyecto, hacer un tracking, ¿no? Decir, anuncian una nueva conexión, una ampliación de una nueva radial en no sé dónde, entonces ahí ir a mirar cómo el mercado empieza o no a pedir premios por estar cerca de las nuevas infraestructuras y tal. Entonces, lo más importante no es lo que dio hoy de diferencial, sino decir que tenemos una línea base para empezar a medir plusvalías hacia adelante, ¿verdad? Que era el objetivo inicial de esto. Entonces, con todas las mejoras que hay que hacerle, que ahora con las observaciones que ustedes nos hagan y en adelante, en las reuniones que podamos tener para discutirlo, lo iremos mejorando, ¿verdad? Pero esa es la primera cosa. Bueno, entonces, ahora sobre esta otra parte, nosotros queríamos caracterizar productos y precios que se ofertan en el segmento de mercado de uso residencial, como ya le dije, casas y apartamentos en venta y alquiler, para aprovechar una parte muy importante de las descargas de información y la limpieza de datos que habíamos hecho. Analizar el comportamiento del mercado residencial por cantones y distritos, más allá de nuevas construcciones, que ya lo mencioné también, porque nuevas construcciones es muy poquito, no nos dice suficiente sobre la estructura y funcionamiento del mercado, y estimar, porque somos economistas, queríamos estimar el gradiente de precios del suelo. Entonces hicimos ejercicios en todas estas partes, digamos. Usamos distintas fuentes de datos, el web scrapping, ya lo mencionamos, entonces no voy a volver a decir sobre eso. Usamos otras dos fuentes, la que es más conocida que todo el mundo usa, que son los visados de permisos de la construcción, ¿verdad? Que sea que uno accesa por el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos o por la base de datos consolidada que tiene el INEC, ¿verdad? Entonces usamos de ahí uso residencial y todos los análisis. Que ahí no hay demasiada novedad porque eso es lo que mayoritariamente uno encuentra que se publica por aquí y por allá cuando la gente lo quiere usar, pero por supuesto que usamos la fuente que también es muy importante. La otra fuente que nadie había explorado, excepto hace muchos años, Eduardo, Rosendo y yo, para un ejercicio de esta naturaleza,
que es un trabajo que hizo la profesora Lentini, que está aquí acompañándonos, es la base de datos de fincas del Registro Nacional de la Propiedad. La Escuela de Economía tiene un convenio con el Registro Público de la Propiedad y somos para la Universidad de Costa Rica el depositario de esa información. Otra vez en nuestra nube, en la Facultad de Ciencias Económicas, tenemos un acceso al registro, ¿verdad? Con las condiciones de seguridad que eso requiere para poder hacer uso de la información. Entonces, usamos la base de datos completa de inmuebles que sufrieron transacciones entre el año 2000 y el 2020, 20 años de historia, es muy grande. Esos son alrededor de 2.200.000 fincas, pero como las fincas tienen muchos derechos, nos topamos con el gran problema que las computadoras personales no querían procesar porque teníamos más de 10 millones de observaciones, ¿no? Y de puro texto, son cosas muy pesadas, entonces se requería un esfuerzo muy grande para trabajar con esos datos. Se hicieron estadísticas descriptivas que son muy importantes porque, por ejemplo, en Costa Rica nunca se estudia tenencia de la estructura de la propiedad, que es tan importante para muy diversos temas, ¿verdad? Entonces, los censos agropecuarios son muy esporádicos y además solo hablan de propiedades rurales y todos vivimos en las ciudades, ¿verdad? Y entonces para muy diversos temas es muy importante aprender a trabajar estas fuentes porque nos puede dar información muy relevante también para estudiar mercados inmobiliarios, pero para muchos otros temas sobre estructura de tenencias de la propiedad. Entonces hicimos algunas estadísticas descriptivas con base a esta información que se pueden ampliar y mejorar un montón porque ahora están ahí, están todos los códigos, procesamientos de cómo se hacen las limpiezas y tal. Eso fue un ejercicio muy grande. Y además encontramos con la ayuda de los especialistas del registro inmobiliario que hay un dato que nunca pensamos que sí que estaba, ¿verdad? Que es que uno puede rastrear a lo largo del tiempo cómo evoluciona el valor de las propiedades que está en los asientos registrales. Una vez que una propiedad se inscribe con algún valor, de alguna forma, ¿no? Que algún notario registró que vale $1 al metro cuadrado en el centro de Escazú, bueno, y se lo registraron, ya está. Pero luego, a medida que esas propiedades van teniendo transacciones, especialmente cuando se someten a procesos de créditos hipotecarios, se hacen avalúos, ¿no? Y entonces la ley autoriza al Estado a hacer un cambio en el valor registral que tiene la propiedad cuando se hacen avalúos. Entonces hicimos una submuestra de esas propiedades que sí que han tenido cambios de valor, ¿verdad? Y analizamos las tendencias. Entonces es un poquito lo que les quiero contar. Es un ejercicio lindísimo, complicadísimo, que hay que afinarlo un montón, habrá que separar más, tiene el mismo problema que mencionamos antes, que yo no puedo descontar fácilmente con la información que ahí está, cuánto es suelo y cuánto es construcción, entonces es el valor de los inmuebles a lo largo del tiempo, no es solo suelo que hubiera querido, ¿verdad? Pero bueno, de todos modos es una fuente riquísima que hay que aprender a usar, porque este país tiene, entre tantas otras debilidades en su sistema estadístico nacional, que no tenemos un registro de transacciones. Entonces, los mejores indicadores para calcular índices de precios de los inmuebles y de precios del suelo en el tiempo, ¿verdad? Que no pueden ser valorados con el índice de precios de la construcción, su evolución en el tiempo, es un enorme error, pero como no hay otro, pues es lo que se usa y es un error enorme. Entonces, bueno, aquí hay una primera fuente para que mientras que resolvemos cuándo es que vamos a obligar a los notarios a registrar todas las transacciones en una base de datos para que podamos medir dinámica de las transacciones y cambios de valor, ¿verdad? Mientras tanto, en esta fuente encontramos algunas cosas interesantes. Entonces, no voy a leer los datos, pero para decir que tenemos un análisis de estructuras de tenencia de la propiedad, ¿verdad? Y cruzado con otra información de contexto, de porcentajes de urbanización de las zonas, índice de desarrollo humano, índice de competitividad cantonal, que calcula la Escuela de Economía, distintas cosas, ¿no? Entonces uno puede empezar a hablar de cosas interesantes, por ejemplo, para la que nos interesan los estudios de género, ¿verdad? Así cómo hace uno, ahora que más se está poniendo en moda en el mundo, que tenemos que mirar el potencial recaudatorio para grabando la riqueza, el principal elemento constitutivo de la riqueza en los países es el patrimonio inmobiliario. Entonces, aprender a tener información sobre esto es súper crítico. Bueno, entonces, bueno, ahí hay, ustedes podrán consultar un procesamiento interesante de información que se puede ampliar y desagregar y mejorar hacia adelante, pero esto me parece que es una innovación bien importante. Usando información del índice de competitividad cantonal, entonces hay unas asociaciones con toda claridad. Aquí comparamos lo que dicen los permisos de la construcción con lo que dice el índice sintético de competitividad cantonal, que habla del entorno económico,
¿verdad? Para la dinámica económica de los municipios y resume condiciones de calidad de vida de la población en esos municipios, ¿verdad? Entonces hicimos una asociación y hay una relación que hay que explorar mucho más, pero hay una asociación que parece bastante evidente, ¿no? Mientras más mejor el índice de competitividad cantonal, más permisos de la construcción se aprueban. No es sorpresa, pero uno puede empezar a hacer algunas cosas interesantes y dónde sí, dónde no, y por qué, qué tendrá que ver con regulación urbana, ¿verdad? Entonces puede empezar a hacer otro tipo de análisis. Luego, con la fuente de Encuentra 24, que es a la que le sacamos mucho jugo para los mapas y los ejercicios que Eduardo presentó, se hizo también otro ejercicio que lo está trabajando el profesor Aníbal Quirós, de mejorar la caracterización del segmento residencial del mercado inmobiliario. Entonces, les muestro 2 o 3 datos rápidamente. Esto es, por ejemplo, cómo se concentra la oferta de inmuebles residenciales en valores entre $100,000 y $350,000, ¿verdad? Y las diferencias que hay cuando uno habla de casas y apartamentos, ¿verdad? ¿A dónde, en rangos de valor, a dónde desaparecen los apartamentos? Digamos, el rango de valor de donde están presentes es mucho más chiquito, están fuertemente concentrados como alrededor de $150,000, ¿verdad? Los inmuebles que están calificados como apartamentos, y ahí vamos, ¿no? Entonces, hay un análisis muy detallado para el segmento de venta de casas y apartamentos y de alquiler de casas y apartamentos. Entonces, un par de gráficos ahí para que tengan idea. Estos son los 9 distritos donde hay una principal concentración de inmuebles de alto valor, ¿verdad? Entonces, igual, como en los rangos de valor que es, y entonces uno ve, hay distintas cosas, no voy a detallar, pero bueno, todos sabemos que en Escazú y en Curridabat hay cosas más caras, pero en cuáles rangos y cómo se dividen en los otros municipios, ¿no? Entonces uno puede empezar a entender con mucha más precisión cómo es la estructura del mercado de uso residencial en el país. Esta información tengo que decir que no son promedios tomados del sitio web, como por ejemplo acaba de publicar el sitio del Financiero en sus ejercicios de la semana pasada, sino que trabajamos con los microdatos, o sea, los puntos de muestra que vieron en el mapa, en los mapas que ahora les voy a volver a mostrar, que son más, porque estos es de inmuebles construidos, no solo suelo, ¿verdad? Estos son mucho más puntos de muestra. De esos puntos de muestra, usando sistemas de información geográfica, agregamos en las unidades territoriales que queremos ver. Entonces, permite hacer análisis mucho más detallados. Entonces, bueno, para decirles datos sueltos de las distintas fuentes que ahora nos van a permitir empezar a escribir cosas más divertidas sobre cuál es la estructura y funcionamiento de nuestros mercados inmobiliarios. Lo que les decía de este dato inédito de cómo cambia el valor de las propiedades en el tiempo, que es una primera aproximación que se hizo. Les presento solo este dato. La base de datos completa que se llama el Registro Nacional tiene propiedades que se transaron en estos 20 años, son como 250,000 aproximadamente. Cuando uno recorta para la gran área metropolitana, estábamos hablando como de 150,000, porque la gran cantidad de fincas está aquí, ¿verdad? Es donde el territorio está todo fraccionado. Entonces es una muestra gigantesca de propiedades que se transaron. Cuando uno mira a nivel general, estamos hablando como que unas 40,000 propiedades al año cambian su valor en los centros registrales. Cuando lo corta al área metropolitana, estamos hablando como unas 20,000, es muchísimo, ¿verdad? Entonces, es una fuente que da pistas de que sí que vale la pena conocerla mejor y trabajarla. Cuando se limpian por valores extremos, ¿verdad? Control de dólares y distintas cosas, todavía nos quedamos para el área metropolitana con casi 80,000 propiedades que cambiaron de valor en este periodo. Entonces, con toda certeza se pueden hacer análisis interesantes para agregados y partiéndolo por cantones y municipios para algunos. Entonces, hay un análisis muy detallado que hizo Valeria con municipios donde, ¿verdad? Haciendo distintos controles estadísticos, donde hay más de 20 transacciones en un municipio en un periodo determinado, alcanza para empezar a decir estadístico, digamos, con robustez estadística, algunas cosas. Esto que ustedes tienen aquí, que yo sepa, igual que el mapa que ya mostramos de precios de mercado del suelo, esta es la primera vez que esta cosa se presenta, ¿no? Que es una mirada de largo plazo de cómo cambia el valor de los inmuebles. Esto es un índice en base al año 2000 y que nos dice que al final del periodo los inmuebles valían casi 3 veces más que al inicio, no en 20 años, con diferencias. Entonces uno puede empezar a asociar esto con qué le pasó al ciclo de nuestra economía. Ahí se ven cosas en la crisis del 2008 y la nueva crisis 2011, ¿verdad? Uno ahí empieza a ver cosas. ¿Qué nos parece? No voy por asuntos de tiempo, no quiero profundizar, pero llamarles la atención de que nos parece que esta es una fuente riquísima, que hay que trabajar más. Es una trabajada de locos, ¿verdad, Vale?
de locos, porque son más, los campos de la base de datos es puro texto y texto mal registrado, con errores, con cortadas, abreviaturas, es una locura total. Por eso ocupamos mucha asesoría de especialistas en Big Data, ¿verdad? Y de ingenieros en computación que ayuden a automatizar procesos de limpieza para que esto tenga más sentido. Ya estamos en conversaciones con la Escuela de Informática de la Universidad y el Centro de Investigaciones Informáticas para ver si podemos avanzar, ¿verdad? A automatizar algunos procesos y que sea más fácil el mantenimiento de esta información. Pero igual que el mapa, esta información nos parece que es un aporte muy interesante, nuevo, de cosas que el país no conocía hasta el momento. Y estos son algunos ejemplos que les decía de cómo uno lo puede desagregar. Entonces, por ejemplo, aquí hay ejemplos en San José y en Heredia de cómo evolucionaron esos precios, ¿no? De las propiedades a lo largo de todos estos años en sus distintos municipios, ¿verdad? Y hay más desagregaciones que van a poder consultar luego cuando se publique. Y algunas otras características adicionales del segmento residencial, es decir, que como somos economistas hay que modelar y hacer algunas ecuaciones y regresiones ahí para que uno le diga que sí sabe hacer esas cosas. Entonces empezamos a ver cómo estimar el gradiente de precios del suelo, ¿verdad? O sea, y entonces usamos métodos simples de mínimos cuadrados ordinarios, regresiones lineales simples, y luego ajustadas ponderando pesos espaciales, ¿no? Un poco lo que explicaba Eduardo de como las cosas más cercanas en el espacio te parecen más, uno como construye una matriz de, ¿verdad? De características de los inmuebles que están más cercanos y ajusta las estimaciones. Entonces, bueno, les decía, en el total de la base de datos que tiene más de las descargas que analizamos inicialmente, que tiene más de 40,000 datos en los procesos de limpieza, cuando son los suelos nos quedaron casi 3,000, cuando son inmuebles construidos de uso residencial nos quedaron como 10,000 datos, y ahí uno los parte entre venta y alquiler, y más o menos se distribuyen parecido. Una primera característica, el sitio donde tomamos la información sobre representa el mercado de alquiler, porque no la mitad del parque inmobiliario está en alquiler en el país, ¿verdad? Entonces una primera cosa que uno tiene que entender, hay una sobrerepresentación. La buena noticia es que entonces se puede estudiar con bastante profundidad el mercado de alquiler, porque hay mucha información comparado a lo que de veras representa en el parque inmobiliario, que será hoy alrededor de un 25%, no a la mitad, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí vamos aprendiendo cosas. Hay un poco el proceso de depuración de datos, que ha sido muy complejo, no lo voy a detallar, pero nos quedamos más o menos con 2,700 y 2,000 puntos para estudiar separado, uso residencial en venta y en alquiler. Esta es la distribución de propiedades en venta. Antes Eduardo les mostró el mapa de puntos cuando eran solo lotes, les decía que no estaba claro que hubiera una asociación entre la localización de las cosas que se están ofreciendo en el mercado y las principales vías, ¿verdad? Tiene sentido, porque esta es un área metropolitana altamente consolidada, ¿verdad? Desde hace muchos años, entonces las propiedades vacías al frente de las calles, pues ya se urbanizó. Entonces uno no esperaba que ahí aparecieran muchas cosas. Cuando uno le mete inmuebles construidos, entonces el acceso a las vías se pone más interesante para analizar. Ahí sí que hay una asociación bastante importante entre dónde está la oferta y a dónde están las vías principales. Esto es, por ejemplo, en ventas, ¿verdad? Y bueno, y ahí van a poder encontrar análisis de cuáles son los rangos de precios entre distintos cantones, ¿verdad? Precios por metro cuadrado, y ahí vamos viendo a qué distancia promedio el centro está, porque como modelamos el gradiente de precios, entonces usando el modelo canónico de precios del suelo, pues necesitábamos tener una definición de centro para mirar cómo varía el valor de las propiedades, ¿verdad? La renta ofertada que llama una economía urbana, ¿verdad? Desde el centro hacia las periferias. Este es el mapa de puntos de inmuebles en alquiler, ¿verdad? Que también es muy denso. Es más concentrado, el mapa anterior tiene más puntos en más lugares de la GAM, este está bastante más concentrado, ¿verdad? Entonces ahora podemos ver a dónde es que está ofreciendo un alquiler y cuáles características es esta cosa que se alquila. Los rangos promedios de precios de alquiler mensual, ¿verdad? Están ahí mapeados también con los puntitos de colores, en los puntos rojos son los precios más altos y bueno, no sé qué. Hay información general, igual un análisis detallado cantón por cantón de cómo se compone eso, desde dónde están los precios más altos para abajo, igual medidos con distancia, que luego se usa esa información para las estimaciones. Y ya para cerrar, porque ya no están hartos y saturados de tanta información que les estamos dando, decir que, bueno, se hicieron las primeras, Aníbal hizo las primeras estimaciones de la
función de demanda de precios de los inmuebles residenciales en la gran área metropolitana, usando distintos modelos de regresión, primero regresiones limpias, simples, mínimos cuadrados ordinarios, y luego unas especiales que se llaman modelos con retardo espacial de la variable X, que usan la matriz de pesos ponderados espaciales, que se suele llamar W en la literatura, que se llaman SLX. Entonces se hicieron las dos estimaciones y para que vean que sí se hicieron, les contamos cómo se usan las variables que estaban ahí, ¿verdad? La descripción de las variables que entran en el modelo, todos los controles para comparar lo que se puede comparar, entonces número de habitaciones, área de las construcciones, número de baños, de parqueos, las cosas que le dan valor en el mercado a los distintos inmuebles. Ahí está un poco la estadística descriptiva. Después a todos los que vinieron les vamos a pasar la presentación, entonces no se preocupen que la van a poder ver con tranquilidad. Y bueno, y ahí están un poco los resultados de las estimaciones. ¿Se acuerdan que siempre que aparece ese montón de X es que hay significancia estadística? Y el R cuadrado que está abajo lo que nos da es, para mi sorpresa, francamente, voy a decirlo así con toda la claridad, porque como estamos en la academia, aquí uno dice más o menos lo que quiere y no pasa nada. Para mi sorpresa, dio altísimo la onda del ajuste, altísima. Estoy muy sorprendida, no esperaba. Mucho más alto de lo que uno mira en literatura en otros lugares. Entonces hay que hacer más exploración para entender por qué, pero parece que el modelo tiene bastante capacidad, los modelos, aquí hay 6 ejemplos, pero se corrieron más de 30, no sé qué, ¿verdad? Para encontrar los ajustes. Estos 6 modelos que escogemos para presentar, parece que tienen una alta capacidad para predecir el valor de los inmuebles. O sea, yo puedo meter características y decir más o menos cuánto el mercado estaría ofreciendo los distintos productos hoy, ¿verdad? Entonces, controlando por características de los inmuebles, metimos las variables de distancia, ¿verdad? Entonces, usando un solo centro, el centro de San José, que como vimos en el mapa, el valor del suelo es muy dominante en el área metropolitana, es lo que la literatura urbana diría que es un centro de primer orden, ¿verdad? Es el centro de primer orden, el único que hay, pero no es una ciudad monocéntrica, la gran área metropolitana, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos otros centros? No sabemos, los estamos estudiando, ¿verdad? Ya Aníbal empezó un ejercicio para estudiar cuántos son otros centros para el mercado, porque si uno le pregunta a la gente, sí, esta es una ciudad policéntrica, pero se dicen muchas tonterías porque no está la información construida, ¿verdad? Robusta en los análisis. Entonces no son 8, como dice la gente, cada capital de cantón, ¿verdad? Los cantones grandes todos son, no. Le vamos a preguntar a los datos del mercado, no a lo que la gente está dispuesta a pagar por las cosas que se considera centro en este mercado inmobiliario. Parece que hay como 3, pero ahí estamos haciendo distintos tipos de pruebas. Entonces, bueno, estas en mínimos cuadrados ordinarios, y aquí es cuando se hacen los ajustes espaciales que mejora. Digamos que el signo de los coeficientes es lo que esperábamos, ¿verdad? A medida que uno se aleja de los centros, de cualquier definición de centro, el precio va cayendo. La magnitud en la que cae nos dice, como comentó Eduardo antes, en los precios puramente del suelo, cuando vemos inmuebles también nos dice que deben ser unos gradientes como no muy paradillos, o sea, los diferenciales a medida que nos alejamos no es tanto. Entonces estamos empezando a pensar entre nosotros cómo plantear investigaciones para mostrar que esta área metropolitana conurbada de Costa Rica no ofrece suficiente beneficio de accesibilidad, porque no importa donde usted esté, cerca o lejos de una calle, moverse es una tragedia. Por eso invertir en transporte público eficiente va a ser tan importante, ¿verdad? Entonces, lo que normalmente representaría como el 60% de la explicación del diferencial de precios del suelo en cualquier otra ciudad, aquí no está dando tan alto, ¿verdad? Posiblemente nuestro beneficio de accesibilidad se comporta un poco diferente, pero bueno, ahí estamos como empezando, ¿verdad? A ver cómo plantear investigaciones para demostrar este tipo de cosas. Y ahora sí, para cerrar, ¿verdad? Solo decir que estamos seguros que podemos decir que hemos identificado fuentes útiles de datos para construir este tipo de bases de datos y de análisis, ¿verdad? Que requieren muchas mejorías. Si tuviéramos avalúos comerciales de las propiedades, entonces podríamos afinar un montón sumándole y hacer control externo de los datos que se estiman con estos métodos, ¿verdad? De superficies continuas de valor con esta fuente de Encuentra 24. Debe complementarse con otros evaluados. En varios momentos la Escuela de Economía ha hecho convenios con el Banco Nacional de Costa Rica, entonces hemos capturado avalúos comerciales que entregan los peritos al banco en distintos municipios, con el gran problema de que no están georreferenciados. Entonces estudiantes del curso de Economía Urbana van haciendo los procesos, aprenden a usar SIC para que vean, Pascal, les estamos enseñando a los estudiantes a usar SIC, y entonces van aprendiendo a referenciar los puntos, porque tendríamos la ilusión en la escuela que podríamos construir mejores indicadores del riesgo de la cartera.
inmobiliaria, pero hay que referenciar esa base de datos y no podemos hacerlo de uno en uno, ¿no? Pero entonces, a medida que vayamos mejorando la cantidad de información que le metemos a las estimaciones, esta cosa puede ser mucho más robusta y tener más usos. Por hoy, las cosas que empezamos a observar con los primeros análisis, la podemos explicar haciendo uso de nuestros conocimientos en teoría de economía urbana, ¿verdad? Y de lo que la literatura dice que pasa en otros lugares, pero hace falta una corrida muy grande de investigación. Ojalá mucha gente aquí se interese, ¿verdad, Lari? A hacer investigaciones sobre estos temas, ¿verdad? A manejar los datos y las herramientas, y entonces vamos a poder ir avanzando y construyendo un montón. Y pensamos que es una línea base de información muy importante que muchos usuarios institucionales podrán usar para distintas cosas, para estimar el potencial recaudatorio que tiene el impuesto de bienes inmuebles en distintos lugares del país, qué efecto podría tener quebrar la tasa para hacerla más progresiva, al menos diferenciando usos urbanos y rurales, miles de cosas, ¿no? Brecha fiscal, puntual, o sea, yo subvaloro más las propiedades más caras que las más baratas, y entonces comete un problema de justicia tributaria muy complicado con el impuesto de bienes inmuebles. Uno podría hacer ese tipo de ejercicios, digamos, basándose en esta información. Así que bueno, eso es. Muchísimas gracias a todos por venir, por la paciencia de escucharnos hablar tanto rato. Muchas gracias. Gracias. Ahora habíamos pensado tener un espacio para preguntas. Yo le pediría a Aníbal y a Eduardo si quieren venir al frente, nos hacen preguntas y ahí vamos contestando. Sí, por favor, comentarios y preguntas. Bueno, muchas gracias. En realidad, en primer lugar, bueno, Robert Lauren, del Instituto Costarricense de Evaluación y Escuela de Ingeniería Topográfica. En primer lugar, felicitarlos. Todos estos esfuerzos son importantísimos. A todos los que nos interesa el valor y la evaluación y contribuyen a tener más fuentes de información y por supuesto, como hablaba con Marcela, que todo es perfectible. Lo importante es arrancar, ¿verdad? Yo sí tengo varias observaciones. La primera es con respecto a los portales inmobiliarios. Los que aquí varios evaluadores del Instituto Costarricense de Evaluación, porque que siempre estamos presentes de una u otra forma, y cuando uno se involucra con portales inmobiliarios se da cuenta de varias cosas. En primer lugar, se tiene problemas de localización, porque por supuesto la persona que sube la información, pues no necesariamente es un experto, hace su mejor esfuerzo y lo localiza donde esa persona cree que es. Eso por un lado. Pero lo que es más grave es que en los portales inmobiliarios, el dato que se pone como referencia para pedir por un inmueble es algo que sale del sentimiento del propietario, porque el propietario en su condición de dueño está en total libertad de pedir por su bien lo que desee, y eso no es un delito, ¿verdad? Pero yo quisiera saber en esa primera parte si ustedes sensibilizaron de alguna forma esa expectativa que tiene una persona cuando pide algo por un bien. Lo otro es cuando ustedes hacen la comparación con el órgano de normalización técnica y el mapa que ustedes generan, evidentemente se van a generar diferencias. Pero sí les voy a comentar algo que tal vez les pueda ser de interés. Y algo que a mí me sorprendió, porque tuve relación con esos procesos que hizo UNT, y cuando los ingenieros y los valores iban a presentar a los municipios el resultado de las mapas de zonas homogéneas, para mi sorpresa, cuando iban a presentar, iban a decirle a las municipalidades, y quiero decir que no son todas, mire, los valores aumentaron, pero ustedes entenderán que las municipalidades, hay fuerzas políticas, ¿verdad? Y entonces eso genera tensiones, y deben entender que cuando se trata de cobrar impuestos, eso no es lo más popular. Entonces, a pesar del esfuerzo que estaban haciendo estos profesionales para decir, mire, este es el valor de mercado, no era necesariamente bien recibido. Entonces, tengo evidencias donde los valores de esos estudios son un 20 o un 30% por debajo de lo que podría ser el valor de mercado en aquel momento, ¿verdad? Entonces, yo creo que como un esfuerzo adicional a eso que están haciendo,
tal vez a través de la Escuela de Ingeniería Topográfica, podríamos hacer el avalúo de esos 2 inmuebles que ustedes presentaron, para ver, ya haciendo un avalúo específico a valor de mercado de la tierra de esos inmuebles, ¿qué valor podrían reflejar? Porque el evaluador nunca debería adelantar criterio y no puede decir si eso es alto o es bajo. Hay que ir a hacer el estudio. Lo otro que, entonces, yo, ¿verdad? La última, para darle oportunidad a otras personas. Entendí que se habían utilizado únicamente terrenos, ¿verdad? Pero luego el muchacho no como que se había hecho extracción y se había utilizado de que y otras cosas. Y yo creo que eso, como lo decía Marcela, deben ser solo terrenos. No deberían utilizar construcciones haciendo ese mecanismo, porque los datos que ustedes tienen son datos de mercado. Y cuando ustedes extraen la construcción y le aplican una depreciación, eso es un enfoque del costo. La diferencia es que una persona que hace casas para construir, compra el terreno al mercado y le pone la construcción y suma. Esa persona no va a vender esa casa en lo que le costó construirlo. Va a haber un incremento que nosotros le definimos factor de comercialización. Entonces, si ustedes extraen la construcción desde el costo, el factor de comercialización va a quedar en el terreno y puede ser que quede elevado. Entonces, para resumir, porque yo sé que hablo mucho, número uno, si sensibilizaron en los portales inmobiliarios esa expectativa que tiene un cliente para negociar, con respecto a la ONT, consideren que ONT, su objetivo, así no lo decían, ONT no es confiscatorio, entonces los valores pueden estar por debajo del valor de mercado, que les podemos ayudar desde la Escuela de Topografía, y pues nada, agradecerles nuevamente por todo el esfuerzo. No sé si contestamos ya o recogemos algunas otras observaciones y hacemos un esfuerzo con resumir. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta. Bueno, si no arrancamos, tal vez... sí, perdón. Aquí, compañeros. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Con respecto a lo que ha dicho el colega y amigo Robert Lauren, es muy cierto. Trabajar con la metodología de la ONT está bien, pero realmente no es representativo, como él lo dice. La misma ONT, los mismos ingenieros de ahí, dicen que eso anda un 20% y un 25% por debajo de los valores de mercado. En Costa Rica no hay cultura de pagar impuestos. Y no es crítico que la ONT esté bajo, porque no queremos que Costa Rica sea un país de inquilinos y no de propietarios, porque mucha gente en los campos y de aquí mismo tiene mucha plata, pero la plata está en la tierra, y la tierra no le está produciendo nada, y tiene la municipalidad que cargar la mano, cobrar impuestos altos, y lo tiene que ir vendiendo pedazos, porque no tiene plata, no tiene cash, lo que tiene es tierra, y tierra ociosa, y difícil de vender. Entonces, trabajar con la ONT comparables, tienen que hacer ajustes de un 25 a un 30%. Eso en primer lugar. Luego, con respecto a esto, no sé, con respecto del tren, paso del tren. Por ejemplo, aquí me ha tocado verlo, yo soy ingeniero barbadero, aquí por donde está Wilmar, en los ríos, pues, ahí pasa el tren y las casas han perdido gran valor. Y que a las 5 o 6 de la mañana pasa el maquinista y dependiendo del nivel socioeconómico y del grado social que tenga, así se pega la pitoreta. Y hay casas, se me ha tocado, en que las han dejado y no han podido venderlas, se han caído un 50%. Así que hay que ver también cuáles son las fortalezas y debilidades de esas zonas. Ahora, generalizar lo que ustedes están haciendo, ya hay muchos países en congresos de evaluación que vamos en América Latina, los evaluadores que estamos acá presentes. Ya mucho de esto se ha hecho. Yo conversaba con un ingeniero colombiano, es que no recuerdo el nombre, que está en el Lincoln Institute, que ha venido a Costa Rica varias veces. ¿Usted se acuerda, Robert, el nombre? No. Oscar Borrero. Oscar. Con Oscar estaba hablando de esto porque él está muy metido en eso, que son plusvalías y toda esa cuestión. Y también él me hablaba, pues es que hay que hacer algo.
Pero eso es muy amplio. Lo que ustedes están haciendo nunca se va a llegar a, si se quiere tener puntualmente valores de tierra. Hay un método que yo escuché en México y que yo lo utilizo aquí, que es por niveles socioeconómicos, donde se clasifican por rangos, alto, medio y bajo. Por ejemplo, estamos hablando en rango medio, podemos decir que aquella esquina, allá, esto es el nivel medio, pero es un rango muy amplio. Entonces podemos hacer de esa viga para allá, nivel medio alto, de esta viga a esta viga, nivel medio, y de ahí allá, medio bajo. Y se clasifican las urbanizaciones por rangos, porque un valor único no existe. En este campo donde la evaluación, aunque esté dentro de la ingeniería, no es una ciencia exacta. Nunca se va a quitar de la evaluación la subjetividad, el arte. Si a mí me gusta una casa, tal vez la valoro un poquito más que si no me gusta. Esa subjetividad nunca se va a quitar. Por más que en los congresos se habla y cursos que se dan de maestría y todo, pues se trata de ir bajando la subjetividad, pero eliminarla del todo es imposible. Entonces lo que se debe hacer es trabajar por rangos de valores, entre tanto y tanto, porque se me di cuenta ahí que ustedes tienen rangos muy amplios. Y hace 3 días o 4 días salió en La Nación ahí varias páginas con el financiero, en el financiero más bien, y los rangos donde hablan, pues no dicen nada, porque es un rango de $200 a $600. Y en esos rangos que están ayudando a la valoración, a la evaluación, no se pueden. Tienen que haber rangos más pequeños. Y eso lo vi en México, de que ir seccionando, ir cortando un poco, y entonces llegan a resultados mejores, ¿no? Entonces usted está entre un rango y otro. Pero sin embargo, el esfuerzo que han hecho es de felicitarlos, ¿verdad? Y yo les agradezco mucho todo este conocimiento que le dan al país, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. ¿Había otra persona? Es solo un pequeño comentario, Marixa Rodríguez, también de Icobal y evaluadora, al igual que Roberto y que Weber, la ONT con ese porcentaje, pero también ustedes están tomando el registro de la propiedad de datos. Ese registro de la propiedad, como todos sabemos en Costa Rica, nunca se pone el valor completo, pero más que eso se toman en cuenta los créditos que los bancos dan. Entonces, cuando una persona hace un crédito, inmediatamente con el estudio del registro, se aplica el factor incluso la municipalidad, y del valor de la luz, cada institución tiene un porcentaje. Banco de Costa Rica, Banco Nacional, Mutual, diferente porcentaje. Entonces, tomar en cuenta también que el análisis que se hizo para obtener ese valor que se está dando es superior. Ese rango es importante tomarlo en cuenta. Muchas gracias. No sé, ¿querés, Eduardo? ¿Empiezo yo? ¿Empezamos? Bueno, muchísimas gracias. Tal vez decir 2 cosas. Nosotros no somos peritos evaluadores, todos saben, ¿verdad? Es economista, Eduardo. Bueno, Eduardo podría ser, pero no es. Aníbal y yo somos economistas y además no tenemos ningún interés en hacer evaluación puntual de una propiedad. Para un economista eso no importa. De hecho, el precio del suelo o de un inmueble en la ciudad no nos podría importar menos, ¿verdad? En economía lo que cuenta son los precios relativos, o sea, cuánto vale una cosa en relación a otra. Particularmente en el espacio, es cómo se comportan los diferenciales interespaciales de los precios, ¿verdad? Eso es detrás de lo que andamos para poder decir cómo es que funcionan estos mercados. Entonces, no pasa nada con no tener el grado de precisión de como si fuera a darme el banco un préstamo, que se podría mejorar hasta el extremo si ustedes nos dan los datos de sus avalúos, los metemos, y magnífico, o sea, vamos mejorando la calidad de las estimaciones. Pero nunca esta información se podría usar directamente para sustituir los métodos de evaluación, no tiene ningún sentido, en ninguna parte se usa para eso, ¿verdad? Es para comprender la dinámica de la formación de precios y cómo se explican los diferenciales, ¿verdad? Porque entonces para saber cuando el Estado mete una obra, entonces cuánto crece el valor del suelo, en cuáles áreas de influencia y cómo podríamos capturar una partecita de eso para ayudar al financiamiento, o cuánto es el precio de mercado de la norma urbanística, porque es que tiene valor de mercado, pero no se lo calculamos como si no existiera. No es lo mismo que me dejen construir una casita de un piso que un edificio de 20 pisos, ¿verdad?
pero en nuestro sistema tributario hacemos como que si fuera lo mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, hay problemas recaudatorios, de equidad tributaria y de distinta naturaleza, ¿verdad? Entonces, nuestro objetivo es construir superficies continuas de valor para analizar precios relativos, ¿no? Del suelo, no valoración puntual, pero como dijimos antes, mientras más información sí, de avalúos concretos pudiéramos meterle a los mapas, mucho mejor, ¿verdad? Ir haciendo validación externa. Lo hicimos con puntos de muestra de la ONT, tanto con las de plataformas de valor como de los puntos de muestra que toman los peritos evaluadores para hacer las actualizaciones de la plataforma, ¿verdad? Entonces hay distintas cosas. Y lo otro ya lo había hecho Eduardo al inicio, que es que sabemos que no está incluido el factor de comercialización ni el amorcito que la gente que ofrece las propiedades tiene por su predio, ¿verdad? Pero no pasa, ese solo sería un problema estadísticamente hablando para los análisis si no fuera una distribución aleatoria de esos sesgos en el territorio. Mientras sea aleatoria, las estimaciones no pasa nada porque estamos hablando de precios relativos, ¿verdad? Si hubiera una concentración en un tipo de inmuebles o en un pedacito de un distrito, ahí la cosa se podría complicar, pero las exploraciones que hicimos no dan pista de eso, nos parece que es, entonces multipliquen todo por menos 20, menos 30 o menos 50, lo que quieran, pero es así, ¿verdad? Las diferencias relativas podrían seguir siendo la misma. Hay que hacer mucho más proceso de validación. Necesitamos mejores datos para tener control externo de estas cosas que hemos logrado calcular. No sé, Eduardo, Aníbal, si querían agregar algo. Yo tal vez tres cosas breves. A mí me encantaría explorar, no llegamos a hacerlo, pero una de las cosas pendientes es explorar esas estimaciones de valores residuales del suelo versus los datos. Mi impresión de ver los datos crudos no analizados es que nos estaban dando valores del suelo menores, ¿verdad? De hecho, con don Julián Morales hace un par de semanas también nos comentó una razón por la cual eso podría ser, ¿verdad? Pero sí, los datos están ahí, se pueden separar y hay que sistemáticamente buscarlos. La gracia que tienen es que nos dan, o sea, nos permiten como manufacturar un lote donde no hay información, pero sí, en realidad también nosotros no estamos como muy contentos con, ¿verdad? Porque toma mucho esfuerzo. Pero sí, una cosa que sería muy interesante sería coger catastros y tratar de hacer valoraciones masivas, como para tratar de comparar distribuciones estadísticas. Y la ONT en parte ha demostrado mucha disposición a colaborar haciéndonos avalúos también en algún momento, como parte originalmente hace 3 años antes de la pandemia, ¿no? Porque, pero en algún momento probablemente retomaremos el asunto, porque como país se necesita, ¿no? Y parte del problema es que o la gracia que tiene el método, digamos, de la ONT, que en ese sentido yo rescato, es que le permite a uno entender estas variables que no están metidas dentro de la extrapolación, ¿no? Entonces, la gran lección por mí, por ejemplo, de ese ejercicio, yo lo dije en desorden, en realidad, a raíz de comparar con los métodos de la ONT, fue que yo me di cuenta de que las propiedades grandes estaban totalmente desfasadas en la extrapolación, ¿no? Pero son cosas todavía muy intuitivas, ¿verdad? Todavía no hemos llegado a explorar en general la incertidumbre, porque es difícil, básicamente, ¿no? Ustedes lo saben mejor que yo. Un poco sobre la diferencia entre el precio de lista y el precio final, que es una cosa interesante. Tal vez mi experiencia intuitiva comprando casa fue, no, yo ofrecí el 97.5% del valor del lista y más bien me subieron un 1% el precio. Entonces, sí, casi ya había decidido decirle que no, pero mi esposa me bajó el colerón. Pero, por una parte, pero por otra parte uno sí nota cuando pone los puntos y se acerca, que muy cerca entre sí a veces hay puntos con valores relativamente altos y puntos con valores relativamente bajos. Más recientemente vimos esto en Santo Domingo, en el puro centro, que la mayoría de puntos eran valores altos, pero había unos poquitos por allí con valores muy bajos. Y eso lo que sospechamos, no lo he conversado con Marcela y Aníbal todavía, lo que sospeché es que en realidad aquí lo que pasa es que hay mucha gente que
sube el valor y no se baja de allí, más bien especula, en el sentido de que espera que vengan alguien a comprarles, pero cuando les surgen vender, más bien bajan pronto con otro anuncio, digámoslo así, ¿no? Eso es lo que intuitivamente yo pondría como explicación. Y esos puntos de menor valor relativo que están cerca de los otros coinciden razonablemente bien con los de zonas homogéneas, ¿no? Más o menos sí, claro, hay diferencias en decenas de por ciento, ¿no? Pero ya por lo menos no son 100% o 1000% de diferencia con los distintos ejercicios. Entonces, ese tipo de cosas todavía no las estamos pescando. Y sería interesante pescarlas. Y no sé si nosotros somos los más indicados para hacerlo. Entonces los datos están ahí. Bienvenidos a usarlos el que sea voluntario. Sí, gracias. Lo que no comenté, sí, adelante. Nada más un comentario, brevemente que no comenté sobre los estratos, ¿verdad? Yo no recuerdo de México, pero conozco bien el caso en algunas ciudades de Colombia, Bogotá es la más importante, que tienen estratificación de las cuadras para efectos de cobro de los impuestos, pero no tiene que ver con la evaluación. Es para aplicarle a la evaluación, que para ellos es muy buena y muy cercana al valor de mercado, ¿verdad? Lo que hacen es que corrigen ese valor, es decir, bueno, si a usted le dio 100, pero está en un estrato 3, entonces se multiplica por 0. No sé qué y se le descuenta o se le sube al valor promedio de la zona. No es que afecta el valor, ¿verdad? Registrado en la base imponible, sino que corrige por un factor de capacidad de pago, digamos, aproximado con la estratificación. Es una opción, están en discusión en este momento para salir de ahí porque se ha hecho, digamos, muy complejo, ¿verdad? La administración, pero se podría mirar. Y claro, en las imágenes no estaban tan bonitas para presentar, entonces no se ve, pero nuestros rangos de clase de valores que presentamos en realidad son de 150 o $200 máximo entre rangos, no eran tan grandotes, pero seguro no se ve bien porque la imagen no la habíamos presentado. Bien, adelante. Buenos días. Bueno, primero que todo, felicitarlos por el trabajo. No puedo imaginar la locura que pudo haber sido, ¿verdad? Todo ese procesamiento de datos y de información. Con respecto a lo que comentabas, Marcela, en el objetivo de determinar, digamos, costos de influencia de proyectos de obra pública del Estado, ¿verdad? Y el manejo del mercado post-proyecto, ¿verdad? No sé si han contemplado como insumo, digamos, base de información, todos las valoraciones que hace el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, cuando hace un proyecto en base o en frío, ¿verdad? Porque a partir de ahí es donde va a empezar luego a moverse el mercado y la valoración que ellos hacen es fuera de plusvalía del que el mismo proyecto va. Entonces, tal vez como insumo importante, digamos, o para ese piso o base que quieren recopilar, pues se hacen un montón, el ministerio desarrolla valoraciones de valoraciones y tienen también una gran cantidad de estudios de mercado y de recolección de datos, ¿verdad? Por proyecto. Entonces, pienso que eso podría ser ahí un insumo importante del que pueden echar mano, ¿verdad? Eventualmente para cumplir como ese objetivo que estabas planteando. Muchísimas gracias. Sí, súper importante. Yo quisiera que la DICABI nos diera los datos, ¿verdad? Y que los bancos y que COAL y todo nos diera datos. Eso es lo que tendría el potencial para mejorar, ¿verdad? Nosotros en el Estado de la Nación hicimos hace poco un estudio sobre expropiaciones y ni siquiera porque era un convenio entre la Procuraduría, el MOP, la Corte, no sé qué, ni así pudimos tener acceso a la información, pero de pronto para la universidad sí, ojalá fuera posible, sería magnífico. Y desde nuestra condición, pues esto es fabuloso. Primero como profesional, vuelvo hace unos años y no muy largos, ¿cómo determinar el valor para cobrar un impuesto de bienes inmuebles? Y esto es toda una dicotomía o disposición de criterios entre el arte y la técnica, ¿verdad? En un momento determinado. Creo que lo importante es que empezamos a tener primero técnica, profesionalismo, hoy el uso de herramientas, y la parte más importante para nosotros es cómo lo promocionamos,
para que lo usen, para que lo utilicen, indudablemente bajo el mejoramiento continuo. Nadie está diciendo que ya logramos, no, pero hay una base muy importante en este momento y cómo podemos ir creando conciencia en los tomadores de decisión para la utilización de estos instrumentos. Y la otra parte, a mí a nivel nacional, es cómo lo extendemos a todo el territorio, porque muchas veces nos concentramos por muchas cosas, pero hay una serie de zonas olvidadas o que reclaman esa consideración y es el otro, y entonces en esos dos puntos yo me pongo a liderar todo lo que podamos hacer dentro del entendimiento de la autonomía municipal, pero es disponer y decirles, aquí está, para que tomen decisiones. Ustedes serán los responsables de tomar o no tomarlas, ¿verdad? Pero no digan que no hemos empezado. Entonces, desde ese orden, yo me pongo a la coordinación, estaré hablando. Hoy estuve hablando con uno de los compañeros antes de este evento y sí creo poder empezar a crear esas sinergias y condiciones que nos permitan aprovechar este gran esfuerzo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Excelentes noticias. Muchas gracias. Pascal. Sí, bueno, yo quiero sumarme a las felicitaciones, la verdad, un trabajo extraordinario y súper oportuno. Por fin tenemos una primera aproximación a una base de datos que pueda permitir realmente comparar el valor del mercado de suelo de forma relativa. Coincido que sería bueno extenderlo a otras regiones del país fuera de la GAM, sobre todo en zonas donde también ha habido un mercado inmobiliario muy dinámico en las playas, en zonas como Guanacaste y Jacó, pero yo tenía dos dudas. Una es qué impacto en esa gráfica donde se muestra la evolución del valor del 2000 al 2020 y viendo los picos y altos y bajos del mercado, ¿qué influencia vieron que tuvieran algunas políticas públicas, sobre todo políticas en materia fiscal? Yo estoy pensando sobre todo en la decisión del Ministerio de Hacienda de recalcular la vida útil de los bienes inmuebles y por ende cambiar el cálculo de la tasa de despreciación. Yo sé que se centraron en el valor de los lotes y no de las construcciones, pero eso está teniendo un impacto muy grande en cambios en la valoración fiscal de los bienes por parte de las municipalidades, porque ha cambiado el método de cálculo de la tasa de despreciación, y eso probablemente pregunto si eso podría tener también una influencia en esa gráfica. Lo otro que me pareció súper relevante de la reflexión de ustedes del final sobre el tema de justicia tributaria, porque efectivamente la valoración tributaria pues toma en cuenta el valor del metro cuadrado, pero no diferencia efectivamente si es un edificio de 8 pisos o una casa sencilla, y que en el fondo hay una sobrevaloración de alguna forma de predios y de viviendas digamos, de valor media-baja. Entonces, de cómo trabajar esa segmentación, y de ahí me llama mucho la atención el hecho que todavía es un mercado con un alto grado de opacidad, es decir, hay un nivel de discrecionalidad muy grande a nivel de los bancos y a nivel de otros actores del mercado de suelo, que hace que efectivamente no todo se puede explicar en forma diáfana, ¿verdad? Entonces creo que ustedes señalaron ahí una serie de puntos que creo que nos obliga, pues como académicos, a ojalá dirigir más investigaciones y poder contribuir a estos estudios en forma interdisciplinaria. De nuevo, los y las felicito. Muchas gracias, Pascal. No se vale si querés decir algo. Sí, tal vez con la parte de registro, esto fue un primer ejercicio descriptivo. Sí se hizo por metro cuadrado, ¿verdad? Para que no se... Pero obviamente que no es lo mismo el metro cuadrado en 100 metros cuadrados que en 1000 metros cuadrados. Entonces ahí ese tema. Y el otro tema también es que tratábamos de hacer el ejercicio únicamente cuando vean suficientes observaciones, ¿verdad? Cuando había menos de 20, no, ya no lo trabajábamos porque es muy
disperso y chequeábamos previo a hacer el cálculo del promedio del grado de dispersión que había entre el grupo donde habían observaciones. Entonces sí pueden tener pues estos pequeños detalles. Ahora es súper interesante el análisis de explicar esas dinámicas, que es un poco lo que propone Marcela con aprovechar los datos para hacer, por ejemplo, este tipo de cosas son estudios de evento, donde uno pone el evento ocurrido y ve si ese evento muestra que en ese momento la dinámica que llevaba se corta o no, el antes y el después, y eso es posible hacerlo con econometría, por supuesto, y es el tipo de cosas que seguirían ya a partir de tener estas series de datos temporales y geográficas, ¿verdad? Que tienen estas dos dimensiones tan importantes. Y sí, queda pendiente hacer ese tipo de estudios de eventos para explicarnos por qué las dinámicas se varían tan claramente en ciertos momentos, sí. Sí, tal vez solo para complementar lo que decía Valeria, que particularmente esos datos del registro, creo que no lo dije, pero es fundamental porque tenemos datos trimestralizados. Entonces, pescar, o sea, hacer diseño cuasi experimental para pescar el efecto de una cosa que cambió en la legislación, en no sé qué, es maravilloso porque vamos a poder medir rápidamente, ¿verdad?, el efecto, los cambios antes y después de un evento. Entonces, eso daría para muchas cosas muy divertidas. Sí. Bueno, no sé si alguien más o si ya estamos sobre el tiempo. Félix, no veo, ¿dónde estás? ¡Ah! Perdón, nada más antes de darle la palabra a don Félix para que cierre la actividad, reiterar la invitación a todos a utilizar la información, a hacer observaciones. Al final de la presentación que las vamos a compartir, estaban todas las direcciones electrónicas, por si quieren hacernos llegar. Y por supuesto también a nuestra academia, ¿verdad? Pues a invitarlos o sea, es súper rica la información que tenemos, así que ojalá que de verdad se unan a este esfuerzo. Félix, gracias. Buenos días, de parte del director de Produce, el doctor Jonathan Agüero, quien no pudo asistir porque tenía un compromiso previo, les damos las gracias, ¿verdad? Un especial agradecimiento al equipo de alto nivel que realizó este proyecto, Marcela Román, Eduardo Pérez, Darío Vargas, Aníbal Quiroz y Valeria Lentini. Queremos resaltar dentro de la universidad a lo interno, ¿verdad?, cómo facilitar esas cooperaciones entre equipos de diferentes unidades. Aquí hay personas de geografía, de economía, de arquitectura, de informática y de otras escuelas, ¿verdad? Debemos dirigirnos hacia ese trabajo conjunto, facilitar los procedimientos que todavía no lo hemos logrado a nivel interno en la universidad y también entre diferentes carreras, ¿verdad? Como mensaje final, el país se merece este tipo de investigaciones de alto impacto, el país lo necesita para la toma de decisiones de políticas públicas. Marcela ha sido, creo que, bastante discreta en el uso que va a tener esto, que podría tener para temas de captura de plusvalías, para gestión de suelos, planes reguladores. Hay un potencial increíble, estamos décadas atrás de países como Colombia, como lo comentó Marcela, México, Argentina. Todo este tipo de herramientas son la base para ese tipo de proyectos que vamos a tener que apuntar al país. Las municipalidades están urgidas de esta base, de esta línea base. Por ejemplo, acaba de abrir la municipalidad de Alajuela, la FECOSA, ¿verdad?, la terminal, y la misma gente de la municipalidad nos decía, los valores de la tierra que aumentaron 4 o 5 veces ahora que se hizo esta obra, y todo ese dinero, ¿verdad?, la municipalidad no pudo capturarlo porque no tenemos este tipo de datos, ni herramientas, ni la legislación adecuada. Entonces, para cerrar, muchísimas gracias de parte de PRO, de parte del equipo de la Escuela de Economía también, y instarlos a los que estamos acá de la universidad a seguir con este tipo de investigaciones interdisciplinarias entre unidades de alto impacto. Como lo reitero, el país las necesita y es urgente.